Bueno, mientras Yolanda me acaba de contar si estamos todos los que nos habíamos apuntados, bueno, pues os quería dar la bienvenida a todos. Veo que también hay algunas personas que van a asistir a esta presentación que no son socios. Os damos la bienvenida y os invitamos a que presentéis vuestra solicitud para entrar en esta maravillosa asociación. Espero que después de la presentación tengáis muchísimas más ganas de entrar. Em, a todos, la presentación, bueno, pues al final de esta presentación va a haber un turno de ruegos y preguntas, o sea que os pedimos por favor que tengáis paciencia. Creo que va a estar muy entretenida y al final pues os contestamos a esas preguntas que tengáis. Yolanda, ¿cómo lo ves? ¿Nos falta alguien? Falta gente, pero empezamos y si Sí. van entrando vamos admitiendo. Y ya. Vale, son y 34. Bueno, pues más o menos. Mientras yo hago la presentación, luego ya empiezan David y Daniel. Bueno, pues vamos allá. Es un placer daros la bienvenida y abrir este encuentro en el que presentamos el informe elaborado junto a Radar Cultura, un trabajo que marca un antes y un después para ARE, porque surge del análisis de la escucha activa, del compromiso colectivo por fortalecer la regiduría en el panorama cultural de nuestro país. Este informe no es simplemente un diagnóstico, es una oportunidad para seguir consolidando nuestra estructura, reforzar la presencia territorial, impulsar la formación y la profesionalización y avanzar hacia una organización más cohesionada, sostenible y con mayor impacto. Quiero agradecer profundamente a todas las personas que han hecho posible este proceso, pero sobre todo a David Márquez y a Daniel Baltueña, si no me equivoco, de Radar Cultura, a la Junta Directiva, a los grupos de trabajo y a todas las socias y socios que han compartido visión, inquietudes y propuestas. Lo que presentamos hoy es un documento que nos ayuda a entender mejor quiénes somos, qué necesitamos y qué retos tenemos por delante. Un documento que habla de la gobernanza, de la comunicación, de la participación y de las alianzas, pero que por encima de todo habla de la comunidad, de nuestra comunidad. Estoy convencida de que los próximos años serán decisivos para seguir dando pasos firmes y ganando presencia y reconociendo y reconocimiento y solidez. Perdonad. Gracias por estar aquí y acompañarnos en este camino compartido. Cuando acudimos a Radar Cultura lo hicimos casi como quien va al médico, ¿no? Preocupados y preocupadas, pues con una sensación de que Are estaba agotada y que incluso un poco moribunda. Y su respuesta, después de hablar con ellos y de hacernos este informe, fue que casi fue un alivio, porque no nos estábamos muriendo, sino que éramos adolescentes. Eso nos lo van a ir contando ellos más, ¿no? Pero que es una organización, ARE es una organización viva, en crecimiento, con mucha energía y también con las tensiones propias de esta etapa en la que estamos pasando ahora. Es el momento de escuchar ahora a quienes han hecho posible este análisis tan valioso. Y entonces doy la palabra a David Márquez y a Daniel Baltueña de Radar Cultura, que nos van a explicar cómo han construido este informe, cuáles han sido los principales retos que han encontrado y qué diagnóstico plantean para afrontar el futuro con claridad y ambición. Daniel y David, cuando queráis. Muy bien, pues oye Pepa, muchísimas gracias por esas calurosas palabras de Mañana Fría también. Mm, Una de las cosas que hemos aprendido con este trabajo es que los regidores soléis tener los lunes y los martes muy despejados. Entonces, nada, agradeceros que uno de vuestros días más libres, más despejados, pues estéis con nosotros y estéis viendo un poco bueno, cuáles han sido los aprendizajes que hemos hecho, ¿no? Y cómo los hemos transmitido a la asociación. Nada, mi nombre es David Márquez, soy el director de Radar Cultura. Conmigo en este informe también ha trabajado Daniel Baltueña, que ahora justo detrás de mí ya hablará y lo veréis, pero si está por ahí, pues podría hacer así podéis ver también Hola a todos. su perfil. Eso es, gracias Daniel. Y bueno, somos una organización con la que hacemos trabajos de consultoría, análisis, hacemos algo también de gestión cultural, pero también, sobre todo, nos gusta mucho acercarnos a los proyectos culturales, sean como sean, vengan de donde vengan,
y analizarlos, ayudarles, acompañarles. Y este es el caso. Es decir, en un momento dado, Are nos llamó, nos dijo que, bueno, que necesitaba que le echáramos un cable, como ha explicado Pepa, y en ello nos pusimos. Si queréis, avanzar una diapositiva más. Bueno, pues ARE, como todos conocéis, es una organización que no es reciente, que lleva ya unos cuantos años, que además le tocó nada más crearse, pasar por esa asignatura que fue tan especial y tan particular que fue el periodo COVID, que tanto afectó a muchas profesiones, a muchas de las dedicaciones profesionales que existen en el ámbito de las artes escénicas, las artes vivas. Y bueno, pues justo cuando ya salimos de todo aquello, la asociación además vuelve como a retomar una serie de actividades y se encuentra con que su momento era un momento particular, ¿no? Era un momento en el que podían estar pasando muchas cosas sin saber muy bien exactamente si eso era bueno o era malo. Nosotros lo que hicimos, bueno, pues fue recoger el encargo. Vimos que lo que se nos pedía era fundamentalmente que nos encargáramos de ver hasta qué punto se puede fortalecer o se podía fortalecer esa cohesión interna, cómo la asociación podía reactivarse de alguna manera. También nosotros lo que nos pusimos como objetivo era fundamentalmente pues intentar conocer cómo funcionaba, a qué retos se estaba enfrentando, cuáles eran los desafíos que les estaban que estaban afectando de una manera mucho más directa y conocer estratégicamente cuáles podrían ser esas oportunidades que tenía que aprovechar la asociación. Es decir, que en ningún momento dado nos dirigimos a la asociación pensando que era una asociación que tenía problemas de existencia, como decía Pepa. Es decir, al contrario, ya el hecho de que una asociación exista y que quiera hacer un trabajo así, ya da muestras de que la asociación está activa, ¿no? Y bueno, fundamentalmente nosotros lo que hicimos también es acercarnos a la asociación desde unas diferentes perspectivas, que ahora lo veréis en el estudio, son las que os vamos a ir explicando, que es pues analizar fundamentalmente ese ámbito, el ámbito de la cohesión, también el cómo la asociación se organizaba y luego cómo lo hacía, ¿no? Es decir, por eso lo estructuramos todo aquello, todo este trabajo en esos tres ámbitos, el de cohesión, organización y operatividad, ¿no? Y sobre todo lo hemos hecho con una aproximación que queríamos que fuera muy útil, ¿no? Que fuera muy aplicada a la propia asociación. Que interpelara a la toma de decisiones, a qué es lo que hay que hacer, ¿no? Para ello era importante que toda la serie tanto la parte del análisis como la parte de las propuestas, lo hiciéramos todo como muy estructurado, que además es muy del gusto de las formas de hacer que tenéis vosotros, los y las regidoras. Así que, bueno, pues no me entretengo mucho más, pasamos a la siguiente diapositiva y empezamos aquí ahora ya sí a explicaros el estudio. Y como lo hemos hecho a dos manos, pues Daniel, si quieres, empiezas tú también con esta parte. Sí, perfecto. Muchas gracias, David. Buenos días a todos y a todas. Y me sumo a las palabras de agradecimiento, tanto para Pepa como para todas las personas que han estado involucradas en la elaboración de este informe, que esperamos que sea de utilidad. Un poco en la línea de lo que comentaba David sobre este enfoque estructurado y orientado a decisiones, queríamos también compartir con vosotros ese backstage, ¿no? del informe, que es la metodología que se corresponde con esa mirada polifónica o plural que creíamos que estuviera presente. En ese sentido, el orden digamos, de tareas a la hora de estudiar y de conocer la asociación ha pasado por una revisión de toda la documentación que se ha generado a lo largo de estos casi 10 años de actividad. También, por supuesto, una complicidad con la Junta Directiva que nos ha ayudado y nos ha guiado en reconocer todas
problemáticas y también virtudes de la asociación desde un lugar interno, pero también era muy importante y en este sentido muchos de los que estáis aquí y muchas de las que estáis aquí conocéis este paso de primera mano, conocer la impresión de las personas socias, de todas las personas que integráis la asociación y que al fin y al cabo tenéis una mirada plural sobre su funcionamiento, de tal manera que circulamos un formulario con preguntas de diferente carácter, vinculadas sobre todo a las diferentes áreas que posteriormente comentaremos. Y también, además de consultar o de trabajar con personas socias, queríamos conocer las impresiones y también las experiencias de personas que en algún momento formaron parte de la asociación, pero que ya no están vinculadas a la misma. Y por tanto también llevamos a cabo entrevistas de carácter cualitativo con algunas de esas personas que fueron también muy relevantes. Después de estas tareas, de manera consecutiva, fuimos sistematizando esta información, identificando ciertos patrones o de alguna manera conductas o información que pudiera ayudarnos, sobre todo, como decía David, a una elaboración de propuestas, no simplemente a hacer un diagnóstico y a reflejar el estado de la asociación o su pasado, sino sobre todo mirar hacia el futuro en línea de lo que comentaba Pepa. En este sentido, si pasamos a la siguiente diapositiva, queríamos detenernos un poco en algunos datos relevantes que tienen que ver con el formulario. Porque este formulario, que fue circulado con todos los socios, fue respondido por un total de 34 personas, que pensamos que es una participación alta, teniendo en cuenta la ocupación y la falta de tiempo que tenemos en general. Y en este cuestionario, aparte de todas las entrevistas, conversaciones y análisis que llevamos a cabo, nos parecía muy interesante empezar a detectar algunas situaciones, problemáticas, también realidades de la asociación que van a estar ligadas con muchos de las propuestas en los tres ámbitos que estábamos comentando con anterioridad. A pesar de ese carácter que Pepa comentaba de acudir al médico, ¿no? De estar en una situación como enferma, en realidad, nada más lejos de la realidad. Vimos que la mayor parte de la gente, o una gran parte de la gente, mejor dicho, la mitad, más de la mitad de las personas socias tenían una intención de participar más, pero evidentemente la falta de tiempo siempre es una barrera. Y empezamos a detectar algunos elementos que probablemente muchos de vosotros y de vosotras compartiréis, que tenían que ver con cómo ARE debía responder o tenía la necesidad de tener una mayor diversidad territorial, que por también razones históricas y también estructurales está centrada en focos urbanos amplios, como puede ser Madrid, que también, como comentaba Pepa, ARE es una asociación profesional, pero sobre todo es una comunidad de profesionales y en ese sentido los profesionales estabais, mejor dicho, deseosos de tener una mayor actividad social y que también había una intención o un deseo de que de que ARE se volcara más con asesorías de carácter laboral, dada la particularidad de vuestra profesión y también las dificultades. Traemos simplemente estos datos un poco para hacer honor a la información que compartisteis y también para poner de relieve o subrayar cómo buena parte de las propuestas que aquí aparecen o de los diagnósticos que hemos llevado a cabo parten precisamente de vosotros y de vosotras. En ese sentido, ahora ya habiendo hablado un poquito de la metodología, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a analizar esas tres áreas de trabajo que comentaba David con anterioridad. En el caso de la organización, tenemos que hablar de que ARE cuenta con un marco normativo bastante sólido, muy garantista, sus estatutos son modélicos en ese sentido y con una mirada muy estructurada con respecto a la propia organización. Sin embargo, hemos visto, como también sucede en asociaciones adolescentes, ¿no? Que tienen cierta trayectoria, pero no una trayectoria, digamos, de décadas, que evidentemente la participación
por parte de las personas socias, también teniendo en cuenta la escala de ARE y el reparto de esas responsabilidades por parte de la junta directiva y de los propios socios es frágil como consecuencia de la dedicación voluntaria y también del tiempo que esto lleva. En este sentido hablamos de que ARE cuenta con una gobernanza sólida, pero que al mismo tiempo pues, necesita de una mayor participación por parte de las personas socias si quiere de alguna manera responder a los retos. Hay una alta carga operativa por parte de la Junta, que evidentemente está deseosa de llevar a cabo tareas, pero que al mismo tiempo pues, lleva a cabo sus labores de manera voluntaria. Y en este sentido, empezar a llevar a cabo una tarea de clarificación de las categorías de socios, que es algo que detectamos que es necesario trabajar, y como hablaba con anterioridad, mejorar esa representación territorial de la organización. En la siguiente diapositiva vamos a ver en este sentido, vamos a ir analizando un poco más las diferentes áreas que comentábamos. En este caso hablamos de operatividad y si no me equivoco, le paso el testigo a David, que es el que va a hablar de este área. Bueno, no te equivocas, pero si lo hubieses tirado tú, hubieses tirado también muy bien, porque, bueno, en realidad los dos conocíamos toda, bueno, como autores del informe, pues nos conocíamos las diferentes áreas. Pero habíamos decidido cómo de repartirnos así para también darle esta polifonía, que hemos dicho que también era característica de ARE, ¿no? Pues sobre la operatividad, en realidad nos fijábamos, como podéis un poco intuir, en cómo la asociación hace, ¿no? Y bueno, ahí nos fijábamos fundamentalmente en temas que tenían que ver con las actividades, la gestión y la comunicación. Y en el fondo sí que veíamos, bueno, ya cosas que vamos como avanzando y que íbamos como destilando tanto de la fase del formulario en la cual íbamos como detectando algunas cosas, pero fundamentalmente era la idea de que las actividades, la formación es muy valorada. Es una de las cosas que las socias valorabais más, ¿no? Sobre todo para aquella gente que está empezando, ¿no? Porque los que estáis como ya con profesiones consolidadas, probablemente la formación siempre os es útil, pero no lo miráis con tanta necesidad como la gente que empezaba, ¿no? Eh, y luego, sobre todo, también lo que detectábamos como algo relevante es que también tiene mucho que ver con el peso social de la asociación, de los socios y socias, es que hay una sobrerepresentación de Madrid en la programación. Porque la inmensa mayoría de los asociados también eran de Madrid, ¿no? Pero bueno, esto para una asociación que es de carácter estatal, pues veíamos que chirriaba un poquito, ¿no? Sobre la gestión, también destacar, pues bueno, que esto que estamos diciendo, es decir, que la mayoría del trabajo recae sobre la Junta, lo cual esto es normal en una asociación. Las juntas directivas están para tirar adelante de una asociación, pero cuando se intenta ampliar el alcance de lo que se hace, se necesita de un músculo de gestión que la junta directiva puede que no lo pueda ofrecer. Y si lo ofrece, lo hace en detrimento de sus actividades profesionales, ¿no? O de su tiempo libre. Entonces, bueno, veíamos que eso es una fragilidad, eso era una posible fragilidad que habría que resolver. También veíamos que era una fragilidad el hecho de que la financiación es limitada, es una financiación que se nutre fundamentalmente de las cuotas o esencialmente, y que bueno, eso tiene un techo, o se crecen en socios o se aumentan las cuotas, pero si no, la elasticidad de presupuesto es muy limitada, es más bien rígida, ¿no? También nos dábamos cuenta en el ámbito de gestión, pues que, bueno, se estaba operando con unas categorías de socios muy desactualizada, había como un cierto caos y eso llevaba, y perdón por la palabra caos, es decir, pero es que estaba un poco desorganizado en cuanto a qué tipo de categorías de socios, que eso como también conlleva qué tipo de acceso, qué tipo de cuotas, pues eso era algo que veíamos que había que intervenir sobre ello, ¿no? Y luego una falta de recursos para profesionalizar las tareas clave, ¿no?
con ese techo de presupuestario de poder, de no tener mucho más dinero, difícilmente se podía acceder a contratar a alguien para temas de gestión, tener una oficina, etcétera, etcétera. Esto en cuanto al análisis, ¿no? En temas de gestión y en comunicación, eh, pues nos encontrábamos como que se hacían muchas cosas, pero no demasiado bien planificadas o estructuradas, ¿no? Y sobre todo orientadas hacia unos objetivos concretos, ¿no? Habíamos descubierto que había muchos canales, había varios grupos de WhatsApp, había varias iniciativas que estaban muy bien intencionadas, pero que sin embargo faltaba un poquito de orden, ¿no? Y que ese orden también tenía que ver o tenía que hacerse muy en consonancia con las comunidades o los públicos y los mensajes que se querían transmitir. Entonces, bueno, esto en cuanto a operatividad, y sigo en la línea que Daniel insistía, es decir, estábamos en esta fase de análisis, en esa fase de ordenar toda la información, y si pasamos al siguiente ámbito, que es lo que veríamos en la siguiente diapositiva, pasaríamos a ver. Alguien que me pase. Ah, bueno, ya teníamos entonces los tres, perdón, los tres ámbitos que habíamos analizado. Y entonces lo que ya nos enfocaríamos es como a esa parte de propuestas, porque una vez hecho todo ese análisis, lo que habíamos hecho también es una batería de propuestas muy ordenadas, que son las que ya están en poder de ARE y ahora si acaso os comentarán, ¿no? Pero ¿qué es lo que fundamentalmente nosotros concluíamos? Bueno, pues que de entrada con que la asociación se encontraba, Pepa decía que se encontraba como una asociación adolescente, pues sí, esa podría ser un buen símil. Es una asociación bueno, que se encontraba en una fase típica de madurez, en las que si quería crecer tenía que empezar, o si quería ir a otra escala, a otro nivel, pues evidentemente tiene que superar esa fase de madurez, tiene que saber cómo generar más recursos, tiene que saber un poco cómo organizarse mejor, tiene que saber un poco cómo crecer, en definitiva, ¿no? Y para eso, pues nosotros decíamos que había que abordar algún tipo de enfoque estratégico básico. No es necesario que sea como una cuestión muy sesuda, pero sí de alguna forma algo clarificada sobre qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Y cómo se quiere obtener. Entonces, en ese sentido, nosotros en nuestra batería de propuestas ya ofrecíamos algunas pistas sobre cómo la asociación podía afrontar estratégicamente su futuro. También nos parecía muy importante que había que fortalecer la participación y también adaptar los mecanismos de gobernanza para que, bueno, pues las propias personas que son socias no solamente participen, sino que también sientan y se involucren en la toma de decisiones de la organización, de la asociación. Después, organizar las actividades desde las necesidades identificadas, esto que os estamos diciendo de comunicación, de gestión de los socios, es decir, había como algunas cuestiones muy específicas de cómo se tenían que resolver algunas cosas que no estaban funcionando del todo bien. Y después también veíamos que era muy necesario avanzar en la senda de profesionalizar la gestión, aunque sabíamos que esto siempre tiene costes, es decir, esto, contratar a una persona, contratar a una oficina, no es gratis, pero sí que dábamos un poco una opción de poderlo hacer paulatinamente, ¿no? De no pensar en inmediatamente, si se tiene algo de recursos, contratar directamente a una persona, pero sí a lo mejor como ir poco a poco contratando servicios, ir como profesionalizando áreas o tareas concretas que se pudieran necesitar, ¿no? Y si en algún momento dado se acceden a recursos, pues porque eh, hay alguna financiación extra que llega, pudiese ser pública, pudiese ser privada o pudiese ser unos ahorros, pues entonces ya sí se puede proceder a hacer alguna inversión algo mayor en cuanto a esa profesionalización. Y luego, sobre todo, veíamos importante y necesario mejorar la comunicación tanto interna como externa, ¿no? La interna para mejorar o para redundar en esa cohesión y la externa fundamentalmente por esto que decíamos, ¿no? Por intentar ordenar, ¿no? Por intentar saber a qué comunidades dirigirse. Porque como todos intuís, no es lo mismo comunicar a los socios que comunicar a la comunidad de regidores global de España, que comunicar a la comunidad de profesionales del ámbito de las artes escénicas de nuestro país, ¿no? Entonces,
esos tres posibles niveles son niveles que hay que trabajarlos, hay que ordenarlos, ¿no? Y bueno, y aquí acabaríamos volviendo sobre esta idea de que en realidad todas estas conclusiones son las que nos han motivado esa batería de propuestas, esa batería de sugerencias de cosas que hay que hacer y que una vez hecho el informe, lo que hemos hecho ha sido pasarle la pelota bueno, pues a la junta directiva, pero también a la asociación, en definitiva. Es decir, que sois vosotras las que tenéis que en este momento pues empezar a remangaros y a coger algunos de estos asuntos que están expuestos en el informe y empezar a resolverlo. Nos consta que de alguna manera ya habéis empezado, es decir, ya nos lo habéis... fijaos que esto no han transcurrido nada más que unas cuantas semanas desde que entregamos el informe, es decir, no sé si llega a un par de meses, pero que ya habéis empezado como a cambiar cosas. Y eso, desde el punto de vista de un consultor externo, siempre es muy agradecido. Saber que, bueno, que uno hace un trabajo, que uno mira, se acerca con cuidado, con cariño, y que luego si eso sirve para algo, para transformar y para organizar, pues es siempre muy agradable y es la mejor recompensa que se puede tener al trabajo hecho. Así que con esto ya os paso la palabra a vosotras, Pepa, deciros por parte de Daniel y mío, bueno, pues que de verdad que hemos aprendido, que siempre ha sido muy un placer trabajar con todas vosotras y que en el fondo, bueno, pues que le hemos depositado un cierto cariño a acompañaros en este proceso, que espero que sea positivo, que llegue a muy buen puerto y que la próxima vez que nos veamos ya sea una crisis de vejez, no una Ahí crisis está, eso de que sea ya esperamos. dentro de muchos años, que sea como, Dios mío, ¿qué nos pasa? Que ya no tenemos energía. Pues entonces ya habría que hacer otro tipo de cosas. Pues sí, bueno, esperemos que haya nuevas generaciones de regidores. Bueno, muchas gracias, Daniel y David, por vuestro diagnóstico y vuestra mirada y vuestro cariño que se ha notado. Y de hecho, sí, hemos recogido el guante y nos hemos puesto a trabajar en ello. Pero a mí, antes de que os empecemos a contar qué es lo que estamos haciendo ya y cuáles son los retos futuros, que lo van a contar Yolanda, Guillermo y Macarena, a mí por mayor me gustaría poner en valor todo lo que hemos hecho hasta ahora, que quiero decir que no ha sido poco y que lo hemos hecho entre todos y todas. Y gracias a la implicación de 4 juntas directivas que han pasado por la asociación y al compromiso constante de las personas socias que han sostenido este proyecto con tiempo, energía y convicción. Por eso ahora quiero compartir de manera breve pero significativa esta línea de tiempo, que nos vamos a pasar a la diapositiva, que de estos 8 años que lleva ARE y que hemos construido juntos. Entonces, bueno, pues los puntos clave, estos lo pasaremos si queréis, o lo pondremos en la web, ya veremos, para que nos acordemos de lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, bueno, lo primero es la consolidación del colectivo profesional, ¿no? Que en estos años ARE ha logrado pues, crear una comunidad estable y diversa, formada por regidoras y regidores en activo, docentes, estudiantes y profesionales técnicos del espectáculo en vivo. Hemos mantenido también un crecimiento sostenido en la base social y algo fundamental que hemos hecho, hemos fomentado la colaboración intergeneracional y territorial, conectando experiencias y realidades de distintas comunidades autónomas, aunque no lo hemos conseguido como nos hubiese gustado. En formación y desarrollo profesional, pues yo creo que en formación el avance ha sido enorme. Hemos organizado cursos especializados de actualización técnica, organizativa y laboral para regidoras y regidores. Hemos creado los encuentros ensayando, que en espacios de aprendizaje colectivo, tanto en el Teatro Real, Teatro Valle Inclán, Teatro Lope de Vega y hasta en el Teatro Apolo de Barcelona. Hemos impulsado formaciones online e híbridas, ampliando la participación desde todas las zonas del país y el extranjero. Colaboramos de forma continuada con el Centro de Tecnología del Espectáculo, que es el centro de referencia nacional del espectáculo en vivo, de los técnicos del espectáculo en vivo. Y además, varias personas de ARE imparten docencia, desarrollan contenidos y revisan cualificaciones y certificados profesionales del oficio, aportando conocimiento y experiencia de primera mano. Pues conocimiento del sector, también ARE ha producido un conocimiento propio, algo vital para que el sector nos entienda y nos reconozca. Y en 2002 realizamos la encuesta de ARE, que la tenemos pendiente colgar en la web,
que aportó por primera vez datos rigurosos sobre perfil, formación y condiciones laborales de la regiduría en España. Luego hemos elaborado también documentos e informes que han permitido avanzar en la valoración, visibilidad y defensa del oficio. En cuanto a la incidencia institucional y reconocimiento profesional, pues este ha sido uno de los avances más transformadores. Participamos activamente junto a PEATE y en la Plataforma Profesional de las Artes Escénicas y la Música y en la redacción de las 5 titulaciones oficiales de técnicos del espectáculo en vivo de eventos. Hemos colaborado con la Academia de las Artes Escénicas de España en la publicación del libro Historias de Regiduría y hemos defendido durante años la necesidad de separar la regiduría del ciclo de realización porque esta integración había generado confusión y pérdida de identidad profesional. Personas formadas solo en el audiovisual estaban ocupando plazas de regiduría sin preparación escénica, lo que derivaba en renuncias e inestabilidad, especialmente en unidades de producción del propio Ministerio de Cultura, que os puede contar perfectamente Macarena cómo llevan sufriendo este tema. Este trabajo culminó en el 2023 con el informe de viabilidad de los títulos de técnicos del espectáculo en vivo dentro del Estatuto del Artista, que abrió definitivamente la puerta a la creación del título específico de regiduría y asistencia a la dirección técnica. Y luego en educación, formación y cualificación profesional, pues este ha sido el granito, ¿no? Desde el inicio de área ha trabajado para que la regiduría tenga una titulación propia, clara y diferenciada del audiovisual y hoy, gracias a ese esfuerzo colectivo, ese título ya está en proceso de redacción oficial, aprobado dentro del Estatuto del Artista, como os decía, y desarrollado por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Este paso para ARE es un hito histórico. Por primera vez, la regiduría escénica entra en la educación reglada en igualdad de reconocimiento con el resto de oficios del espectáculo en vivo. Y sí, tenemos que seguir creciendo y sí, tenemos que organizarnos mejor y sí, tenemos que profesionalizarnos aún más nuestra estructura, pero lo que hemos conseguido hasta hoy demuestra la fuerza, la capacidad y el compromiso del colectivo. Y ese recorrido es el mejor punto de partida para todo lo que viene. Entonces, y ahora, después de revisar juntos todo lo que ARE ha construido en estos 8 años, queremos compartir con vosotras y vosotros las acciones que ya hemos puesto en marcha desde que recibimos el informe de Radar Cultura. Acciones que no son futuras ni hipotéticas, sino procesos ya iniciados que estamos implementando y que marcan el comienzo de esta nueva etapa. Os dejo con Yolanda Berasategui, que es secretaria de ARE. Buenos días, muchas gracias Pepa, gracias a David y a Daniel también y a todos. Em, bueno, yo voy a contar, ¿me podéis pasar la... Gracias. Vale, bueno, como bien ha contado Pepa, ARE lleva trabajando desde 2017, haciéndose presente en el sector cultural e institucional. Vale, perdón. Durante este 2025 hemos trabajado en la visibilidad de ARE, en la presencia en los debates actuales del sector cultural y en la creación de nuevos títulos específicos de regiduría, como ya ha contado bien Pepa. Este año hemos trabajado en crear actividades informales como las arecañas para fomentar la presencialidad y conseguir así reforzar el sentido de pertenencia de los socios y socias. Hemos continuado con la iniciativa de nuestros socios de honor, José María Labra, del concurso de fotografía de ARE, que se hace en verano, una actividad que fomenta la creatividad y reta a mirar desde otra perspectiva. Destacamos también la participación en ferias como Mercartes, reforzando la participación y visibilidad de la profesión en el sector, haciendo así presente la regiduría en los debates culturales que se están llevando a cabo en este momento. También este año seguimos trabajando en colaboración con centros formativos como el CTE y el Puerta Bonita, en lo que se imparte regiduría para acercar la profesión a los más jóvenes. Este año hemos retomado también las formaciones, organizando distintos cursos, tanto propios como en colaboración con instituciones como el Teatro Real y el CTE. Y además estamos trabajando porque el 2026 sea muy interesante de cara a la formación. Y con esto yo estoy siendo súper breve, pero voy a dar paso a Guillermo, nuestro tesorero, y así no se nos va mucho el tiempo. Muchas gracias, Yolanda. Pues nada,
recogiendo un poco el guante de lo que nos han dado David y Daniel de Radar Cultura. En el aspecto de la gobernanza, ahora mismo, bueno, estamos trabajando en actualizar las categorías de socios y también, sobre todo, en intentar crear una asociación que sea más horizontal, es decir, que no sean solo las juntas quienes estén tirando de lo que pasa. Para ello, intentamos que todos los miembros puedan proponer, puedan actuar y puedan ser parte de la asociación. Y hemos comenzado, por ejemplo, con unos grupos de trabajo que los podéis ver en las comunidades de WhatsApp, están allí reflejados. Tenemos, por ejemplo, Are Conclave, que son personas que están muy cercanas a la Junta, apoyándonos en un montón de cosas. Are Redes, que se ocupan de las redes, de las que hablaré en todo momento. Y luego también, aparte de grupos por función, tenemos por territorio. Por ejemplo, hace poco creamos Área Andalucía para trabajar un poco los problemas específicos que se enfrenta la regiduría en esta comunidad. Y aspiramos, de esto hablará Macarena también, a ir ampliando a otras comunidades. En el aspecto de financiación, que es siguiente diapositiva, eso, en la financiación estamos intentando conseguir también, como nos han dicho desde Radar Cultura, nuevas fuentes de financiación. Este año, por ejemplo, hemos intentado conseguir las ayudas a entidades culturales y otro tipo de subvenciones. En esta última nos hemos quedado muy cerca de lograrla. No lo hemos conseguido en 2025, pero sí que hemos aprendido bastante y esperamos que para 2026, ahora con todo lo que hemos aprendido, podamos conseguirla. También intentar conseguir sostenibilidad a la hora de realizar actividades a través de copagos y de conseguir que personas no socias también se apunten a las actividades que realizamos y conseguir que se puedan autofinanciar. Ahora en comunicación, que seguirá la siguiente diapositiva, como hemos dicho antes, de los grupos de WhatsApp que teníamos, hemos creado las comunidades un poco para diversificar, para saber diferentes temas que vayan en diferentes comunidades y hacerlo un poco más amplio y más sencillo para los socios. También estamos intentando tener más presencia en redes sociales, teniendo pues, en días destacados, sobre todo en Instagram, intentamos generar más impacto. En ese sentido también Yolanda está trabajando mucho para ello. Y todo el grupo de redes que tenemos en el que estamos también trabajando. Y como sabéis, hemos lanzado hace poco una nueva página web totalmente renovada. En este sentido, también nuestro socio David Naranjo ha trabajado mucho. Y para ello hemos contado con Fran Parrado, que ha sido quien realmente nos ha gestionado toda la página web. No sé si está por aquí Fran ahora, eh, que quizá quería decir unas palabras. ¿Sabemos si se ha conectado? Creo que no lo estoy No, viendo. no, no lo tenemos. No, Algo ha Vale. nada. pasado, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues seguramente por lo que sea no haya podido venir, pero bueno, podéis ver la página web y efectivamente, Sofran nos ha estado ayudando muchísimo para este desarrollo de la web. Y como reconocimiento institucional, seguimos trabajando en la línea de ARE de intentar conseguir eso, más presencia institucional, que no sea un grupo cerrado de regidores, sino conectar con todo tipo de entidades y de actores relacionados con el mundo de las artes escénicas. En este sentido, estamos trabajando con diferentes convenios con teatros, compañías y asociaciones. Por ejemplo, pues el viernes pasado estuvimos hablando mucho terminamos de firmar un convenio con la Joven Compañía, pero estamos también trabajando con otros teatros y asociaciones. Seguimos, por ejemplo, con la Asociación de Autores de Iluminación, con quienes hemos hecho actividades durante toda la historia de ARE. Hace poco fuimos también a una exposición y esto lo estuvimos coordinando con ellos. Hemos participado en las jornadas de plástica escénica de la APE. Hemos trabajado, nuestra socia Michelle Mateos estuvo en el evento de Reporteros Sin Fronteras que se hizo en el Teatro de la Abadía.
Hicimos también hace poco un curso en el Teatro Real que lo impartió nuestro socio Guillermo Bilbao. Y también, como sabéis, hemos estado internacionalmente trabajando. Aquí nuestra socia María Dávila, que además está llevando la realización de este evento, también ha trabajado en la Stage Manager Survey, eh, que también nos conecta con otras asociaciones a nivel internacional. Y por mi parte, ahora le paso la palabra a Macarena Hernández, que es, como sabéis, vicepresidenta de la asociación, para que continúe con el futuro de ARE. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Pues muchas gracias a todos los que han hablado antes que yo, sobre todo porque casi no me habéis dejado nada que decir, que agradezco muchísimo porque no me apetece y lo hago regular. Me toca contaros lo que vamos, más o menos las acciones en las que ya estamos trabajando en esta nueva etapa y las que vienen, o sea, las acciones que vienen por pasar. Eh, Como podéis imaginar, este evento ya es parte de las acciones que vamos a realizar en la presentación del propio informe y me tengo que remontar un poco a lo del principio para decir que la elección de Radar Cultura no ha sido gratuita, ni ha sido porque David fuera primo nuestro, ni Daniel. Eh, Tenemos una gobernanza antigua, pero bueno, nos intentamos regir por criterios que creemos justos. Entonces, antes, o sea, Radar Cultura fue una de las empresas a las que pedimos un presupuesto y una propuesta. Evidentemente, como os habéis dado cuenta, era la mejor. Y aquí está el informe que lo demuestra y aquí están Daniel y David que lo cuentan también. La necesidad de una auditoría ya os la han contado ellos, con lo cual no voy a abundar en eso porque además creo que muchos de vosotros ya sois socios de hace tiempo y bueno, pues sabéis el momento en el que estábamos. Es que realmente yo no me había dado cuenta, pero es verdad, el momento de la pandemia fue un momento de actividad salvaje dentro de la asociación y después de eso, evidentemente, tiene que venir un agotamiento, no solo de la propia asociación, sino de la gente que trabaja. Entonces, y un momento de pérdida y de reubicación. Eh, Esta es la razón de que, de que esta nueva junta esté aquí y que tengamos esta propuesta. También quería decir sobre el informe que os animo a todos a leerlo porque aunque suena así como muy rimbombante y como a tocho muy gordo, es un informe muy ameno de leer y muy práctico. O sea, para mí y creo que para toda la junta directiva funciona como una especie de faro. Es decir, cuando nos metemos en jardines porque todo esto que suena como muy general, de repente te lleva a un jardín muy complicado y cuando estás perdido en ese jardín solamente tienes que volver a leer el informe eh, para volver a encontrar el rumbo. Y eso funciona tanto para el informe como para Daniel y David. Daniel y David nos están sirviendo de reorientadores. Es decir, es como cuando vas al psicólogo o al gurú, a lo que vayáis, y estáis muy perdidos en vuestra vida y de repente decís, ¿por dónde tiro ahora? Cuando tengo mil cosas delante, pues David y Daniel también son nuestros gurús y nuestros psicólogos para la asociación. Esto sobre el informe y sobre el comienzo de esta nueva etapa que comenzó con la solicitud de los presupuestos, pero que se ha materializado en este informe de hoy. Seguimos con los retos. Os han resumido más o menos los que tenemos por delante. En cuanto a la regulación laboral, como bien ha dicho Daniel, es una de las preocupaciones más importantes lo que nos ha contado el informe es que es una preocupación muy importante y por eso es algo en lo que nos queremos meter a fondo. Tenemos varias acciones en marcha, como ya sabéis y ya os ha dicho Guillermo, lo de los grupos por comunidades. Evidentemente, dentro de estos grupos por comunidades, uno de los temas a tocar va a ser la regulación laboral por comunidades y ya se está haciendo. Entonces, esto es un reto a futuro porque es evidentemente algo por hacer, pero ya se está trabajando en ello. También tenemos en mente otro tipo de acciones en cuanto a difusión, sobre todo, y didáctica de la regulación laboral, que es
bueno, ya lo veréis, pero queremos hacer algún tipo de acción o evento más pedagógico sobre la regulación laboral, para que todos entendamos, porque también otra cosa de la que nos hemos dado cuenta es que a veces es muy difícil saber de lo que hablamos cuando hablamos de regulación laboral, y por eso queremos como facilitar solo a todo el mundo, a nosotros también, porque aprendemos muchísimo por el camino haciendo estas cosas. Entonces vamos a hacer algún tipo de evento didáctico sobre regulación laboral. En cuanto a la estrategia de captación territorial, pues como podéis imaginar y como habéis oído, lo de los grupos, ya hay 2 grupos creados, Área Andalucía y Área Madrid. Y nuestra intención es seguir adelante con esto. Área Andalucía y Área Madrid nos resultaban más sencillos de comenzar, primero porque Área Madrid es evidente, casi toda la actividad o mucha parte de la actividad, como han dicho David y Daniel, se centra en Madrid, con lo cual nos resulta más fácil contactar con los socios de Madrid, que nosotros estamos en Madrid también la Junta, y Área Andalucía tenemos socias antiguas, digamos antiguas, porque son socias de área de hace mucho tiempo, no porque sean antiguas, que además son bastante activas y con las que nos resultó fácil contactar para que ellas mismas pusieran en marcha el grupo con nuestra participación, por supuesto, y nuestra asistencia. Somos ayudantes de los grupos, simplemente. Estos grupos, nuestra idea es que trabajen, como ha dicho Guille, de una manera no independiente del todo, porque evidentemente la asociación tiene unos objetivos y es a donde nos tenemos que dirigir todos, pero sí de una manera semiautónoma. Para ello también la idea es dotarles de presupuesto, es decir, los grupos no solo van a hablar de regulación laboral, van a hablar de las mismas cosas que se han hecho en Madrid, es lo que a nosotros nos gustaría que se replicase en cada grupo. Y de momento en eso estamos. Formalizando procesos internos. Pues es que realmente la propia asociación es complicada de gestionar y estamos encontrando las maneras. En cuanto a la madurez institucional, bueno, como ya de madurez hemos hablado mucho, una de las cosas importantes es que la propia asociación sea sostenible y, como ya os han dicho, eso pasa por por varios focos de acción. Se puede ser sostenible a base de cuotas de socios, que es como somos nosotros. Se puede ser sostenible a base de buscar financiación externa, privada o pública. Y para eso queremos insistir, como ya han dicho, en que necesitamos manos y gente que o sea especializada, que eso ya sería un premio, o se consiga especializar en la búsqueda de financiación. Nosotras somos 4, nuestros días tienen 24 horas, os lo juro, igual que todos los vuestros, y no damos para más, porque aparte de la asociación tenemos muchas otras cosas en la vida, como todos. Entonces, cuantas más parcelas nos podamos quitar de encima o por lo menos compartir peso con alguien, más fácil nos resultará avanzar a todas y llegar a esa proyección a largo plazo y a ese momento de madurez ya del que hablaba David, donde nos volvamos a encontrar, que ojalá sigamos vivas para encontrarnos en ese momento. Entonces, yo insisto, sé que soy muy pesada y esto lo decimos todo el rato, pero necesitamos más manos y más gente. En la manera en que cada uno pueda. O sea, entendemos que esto es un trabajo voluntario, que a veces puede pesar mucho. Puedes llegar entre la propia junta directiva, nos sostenemos. Cuando uno no puede estar, el peso lo sostienen los otros 3 o el que pueda estar en ese momento. Tampoco tenemos una rigidez temporal muy estricta. Quiero decir, que a lo que llegamos, llegamos y cuando lleguemos, llegamos. No, nadie nos corre, en fin, que es más importante fluir y hacer las cosas bien hechas que intentar llegar a plazos muy rígidos donde pues igual a veces las cosas están mal hechas. Por favor, echadnos una mano. Eso en cuanto a los retos inmediatos, que seguro que me dejo un millón, pero bueno, os vais a ir enterando. Y de lo siguiente que os voy a hablar es de lo que tenemos más próximo, que es que probablemente hacia febrero o así
tenemos que convocar la Asamblea General. En la Asamblea General lo primero que presentamos son el presupuesto del año anterior, para que todo el mundo dé su conformidad o se hagan preguntas sobre él. Y lo que queremos presentaros también en esa asamblea, por supuesto, son los presupuestos del 2026, que son los que van a financiar el plan estratégico del año que viene, que es donde vamos a intentar empezar a desarrollar o continuar con las que hayan empezado todas estas acciones. Dentro de este plan estratégico, uno de los puntos importantes es el plan de igualdad, porque nos hemos dado cuenta a través de subvenciones que ya hemos pedido que el plan de igualdad es algo que puntúa mucho a la hora de conseguir esas subvenciones. Entonces vamos a elaborar el plan de igualdad, que de hecho Pepa creo que ya lo tiene medio elaborado, o sea, hay que simplemente terminar de darle forma. En esa asamblea también os daremos, pues eso, intentaremos crear un calendario de nuevas actividades, nuevas formaciones. Vamos a intentar seguir con los ensayando, que era una actividad que la verdad es que era muy divertida y nos traía muchas alegrías, aparte de disfrutar mucho haciéndolas. Y vamos a intentar continuar, porque alguna vez lo hemos hecho, pero digamos que consolidar y hacer como más activa y más, si no rutinaria, sí por lo menos con más asiduidad, las visitas a centros educativos, porque al fin y al cabo ahí es donde vamos a encontrar al futuro de las juntas directivas y el futuro de la profesión. Proyección de futuro. Esto ya era para Yolanda. Ahora creo que va a continuar hablando Yolanda, que es nuestro futuro. Ahí la tenéis. Yolanda y Guille son nuestro futuro y estamos súper agradecidas por todo el trabajo que están haciendo, porque la verdad es que se están pegando una paliza increíble. Bueno, yo os dejo ya. Gracias. Yolanda, continúas. Gracias, Maca. Bueno, yo voy a ser brevísima porque ya lo hemos contado todo, creo, casi todo, si no. Y lo último que quiero añadir es que desde ARE, hablo por todas, espero, somos ambiciosas y vamos a trabajar porque la regiduría esté presente en las instituciones y en los centros educativos y poder allanar el camino a la gente que viene, creando así una red sólida de regidoras y regidoras. Y quiero hacer especial mención, antes de seguir, a Iguarina García, David Naranjo y María Dávila, que no se les ve, pero están ahí como buenas regidoras que son, obviamente. Y ahora os vamos a dejar con Paula Lupiáñez, que es la encargada de crear una imagen increíble y que nos va a contar un poco lo que hemos trabajado con ella de la imagen de Ari. Bueno, Paula Lupiáñez además es nuestra Cirujana. cirujana gráfica. Eso es, y fue quien se lanzó a hacer el primer logo de Are y le hemos llamado a pedirle ayuda para ver si le podía poner alas a este logo y generosamente se ha ofrecido y bueno, estamos no agradecidos. Lo siguiente, y si no, lo vais a ver ahora como todo el trabajo que nos ha hecho. Y yo no te puedo estar más agradecida, Paula. Muchas gracias a vosotras, porque es un proyecto precioso. Por eso yo me tiro a la piscina de cabeza, porque creo que hay que visibilizarlo con el nivel que tiene todo lo que hay detrás, ¿no? Y entonces, bueno, cuando me llamaste la última vez, estaba claro que había que hacer un traje nuevo para este adolescente que está en camino, ¿no? Y que sigue creciendo. Y yo creo que para visibilizar realmente que estábamos en un cambio, pues había que depurar un poco las formas que ya teníamos en el logo original, que ya funcionaba muy bien porque realmente tenía una legibilidad clara y también tenía el auricular este con la forma piramidal de las letras que ya conocéis, que es estabilidad. Y entonces en este nuevo camino a la profesionalidad, pues lo que queríamos era como un poco depurar formas, ¿no? Y crear una nueva identidad más sencilla y sobre todo que tuviese
la versatilidad suficiente como para que pudieseis trabajar con ella sin necesidad de mucha ayuda, ¿no? Sino que fuese como una especie de puzzle sencillo en el que pudieseis tener todas las piezas para poderlas emplear en todo lo que necesitáis, ¿no? Mira, pasa a la siguiente, si puedes, pantalla, donde se ve un poco, a ver si podéis pasarla, porque se va a ver un poco la evolución de, claro, el logo que teníamos anteriormente era el que está a la izquierda y lo hemos hecho de una manera más sintética a la derecha, ¿no? Entonces hemos cambiado también la tipografía del centro, aunque no lo parece, pero sigue siendo rotunda, clara, organizada y es como pues más todavía la esencia de la regiduría, ¿no? Con ese orden y ese saber estar y organizar. Y entonces aquí se ve un poco que pues la síntesis y el paso, o sea, la cirugía plástica que le hemos hecho al logo, ¿no? O sea, que le hemos hecho una depurada forma. Y mira, pasa la siguiente, porque vamos a ir así rapidito. Aquí, sí, no, la anterior, pues la anterior era, no sé, ¿dónde están las piezas sueltas? Esta, los recursos gráficos. La primera vez que abordamos la marca no dio tiempo, digamos, a desarrollar todo un universo flexible para que se pudiese trabajar. Ya contábamos con unos fondos lisos, con una colocación de las tipografías y todo esto, pero no habíamos desarrollado mucho más. Y llegado a este punto, lo que hemos hecho es coger, partir de la tipografía que ya conforma ARE, digamos, fragmentarla para conseguir con esto, que ya lo habéis visto a lo largo de la presentación que habéis visto, conseguir unos distintos espacios que son unos espacios, unas formas en las que se puede generar cualquier tipo de lugar que recuerda un poco a este espacio escenográfico en el que vosotras os movéis, ¿no? Y entonces esto permitía mucha flexibilidad a la hora de poder trabajar, porque con simplemente 3 colores, blanco, negro y rojo, y ese juego, pues podéis llegar a tener múltiples formas. No sé si en la siguiente creo que se ve. A ver la pantalla. Ah, no, Avatar. No, entonces es la anterior. Es que estamos. Había. Sí, bueno, esto no deja de ser lo mismo, o sea, vosotros sois directores de orquesta que le dais sentido, orden y armonía a todos los elementos, y entonces queríamos hacer esta gráfica viva en la que el dinamismo del espectáculo y el equilibrio del espacio teatral, donde el arte encuentra su expresión en un orden orgánico y natural. Entonces, no sé si había una pantalla donde había ejemplos de cómo se podía desarrollar. No, no está. Bueno, da igual, ya lo habéis visto a lo largo de la presentación, ¿no? Que es muy versátil. Y a ver la siguiente imagen, creo que tenéis esta. Y bueno, hemos creado un avatar para poder en redes atraer también a gente joven y que pueda representar un poco la parte más juvenil, digamos, de los regidores, ¿no? Entonces la hemos llamado Mandy y es un personaje que nos permite comunicar a todos los niveles y poderlo colocar en distintas situaciones, ya sea para educar y formar mediante pequeños mensajes en las redes o para en folletos, en todo tipo de soportes, ¿no? Vamos a presentar a Mandy. Mandy es esta chica hecha con felting, que es de manera artesanal, aunque luego lo hemos animado de manera digital. Y entonces tenemos aquí a esta regidora que la podemos situar en cualquier momento, ¿no? En cualquier situación, vamos. Y no sé si tenemos algo más, porque nada, muchísimas gracias. Gracias por haberme dejado participar en este proyecto y nada, espero que le deis uso a tope. Gracias a todos.
Gracias a ti, Paula, una maravilla. Te hemos restringido todo el trabajo que nos habías mandado, pero No, da es igual. que queríamos hacerlo breve y no nos ha dado tiempo. Claro, y aparte que... Bueno, ahora es el momento de ruedos y preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, intervenir, tenéis sugerencias, aportaciones. Quizás si nos vemos en, eh, en- en galería o que nos comentéis qué os ha parecido. Yo creo que a lo mejor si alguien tiene algo que decir, puede levantar la mano en el Bien. Zoom, le damos paso, si os parece. Mientras os pensáis lo que preguntar, está aquí Fran Parrado, que se ha incorporado en el último momento. No sé si Fran, que fue quien nos rehizo nuestra web, que también tuvimos nuestros más y nuestros menos, has llegado justo en el momento de conocer a nuestra diseñadora gráfica Paula y por lo menos decirle qué te ha parecido su trabajo y lo bonito que ha quedado la web. Hola Paula, ¿qué tal? Bueno, Hola. no considero que hayamos tenido nuestros más y nuestros menos. Ha sido un proceso totalmente normal y natural de trabajo y estoy encantado. Me gusta mucho, Perdón, sí, lo de nuestros más y nuestros menos no era que, por ti, sino por dónde ah, veníamos. Nuestros vale, más y nuestros menos vale. de nuestra Uy, sí, antigua sí. web Ahí sí que hubo más, y que más y fue menos, sí. llegar y que te hiciste tu cargo, que además hasta Paula lo conoció a nuestro antiguo constructor de web. Pero Sí, bueno, sí, sí, ahí sí, vale, ya lo había olvidado, ya sabes que a veces los traumas, el cerebro tiene esa capacidad de, de borrarlo de un plumazo. sí. Pues vamos, que por mi parte que fue un placer el trabajo que hicimos, o sea, la parte de colaboración con vosotros ha sido muy buena y la aportación de Paula, pues maravillosa. O sea, las fotos le dan un empaque, los recursos, de repente pues tiene como chispa, ¿no? La identidad y cobra sentido y no sé, pues yo encantado también de colaborar. Qué bien. Así que muchas gracias. Sí, yo creo que hay que hacer unos buenos pilares, y, ya sean de comunicación, gráficos, y ya con eso ya, igual que Radar Cultura, ¿no? Que haya hecho los cimientos, ¿no? Y seguimos ahí construyendo a partir de ahí. Y si las piezas están correctas, ya podemos ir encauzados a tope. Es que es justo eso, lo veo bastante coherente, eh, tanto con la propuesta que ha hecho la cultura como con la imagen, pues eso, es minimalista, está ordenado, es muy, no sé, le da un aspecto bastante cercano, ¿no? Y además, pues muy, creo que esa es la palabra, como integral, ¿no? Que es todo, pues eso, coherente, como decías tú. Ya me saldrá Sí, la otra palabra que quería decir, pero bueno, creo que es un sí, resultado bastante bueno. pues muchísimas gracias. Igual la web también está teniendo un color ahí muy bonito, o sea, está muy bien. Sí, Yo también espero que para la gente que entre, que esta es mi obsesión particular, pues se encuentre bien los contenidos, que el feedback que os vayan dando tanto los socios como a veces usuarios espontáneos, pues que eso, que no solo que les guste, sino que encuentran la información que buscan. Que no es siempre fácil de atinar. O sea, sí, pienso que está claro, ¿eh? Y que la estructura que hemos pensado es un poquito más simple que lo que había antes, sobre todo a nivel de menús, para que, digamos, que entres a una página y ves todo lo relativo a esa cuestión. Pero ya te digo, esto es nuestro planteamiento. Ahora hay que esperar a que el público, uno, se haga a ello y dos, pues también nos den su feedback, porque a veces a alguien se le ocurre una chispa, una idea que ayuda a que, bueno, pues todo mejore más incluso. mm, Así que si tenéis feedback de los usuarios, no dudéis en compartirlo también conmigo y estudiamos si podemos hacer algún cambio en lo que es la estructura y la información. Pero Gracias, Fran. pues nada, a vosotras. Genial. Pues muchísimas gracias, Fran, y encantada que yo no te conocía. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta de nuevo?
nadie. No, yo solamente quería deciros que efectivamente ahora este esfuerzo que habéis hecho en comunicación es acertado. Es decir, hoy en día sin comunicar con con unas buenas herramientas, también con todo lo que es la carga gráfica, es decir, que sin todos esos elementos se puede estar haciendo muy buen trabajo, pero el impacto pues sí, es mucho más reducido. Entonces yo creo que bueno, al menos lo que es el altavoz, lo que es el canal, lo habéis puesto, lo tenéis. Y ahora todo lo demás que tú me has enunciado ahí, de todos los retos inmediatos, eh, pues evidentemente siempre os va a interpelar y os va a hacer trabajar y os va a hacer tensionar en algunos momentos dados, pero hay que ir a por ellos. Así que creo que, creo que está bien. Creo que está bien donde estáis acabando el año. Imaginad dónde lo estabais comenzando y mirad dónde lo estáis acabando. Pues sí. Sí, es un buen comienzo. Natalia, ¿querías decir algo? Que de repente te vemos. Sí, no, nada, quería dar las gracias a todos por hacerlo tan accesible, por explicarlo tan bien y sobre todo por ser tan claros con las cosas que se necesitan. De necesitamos manos y necesitamos gente. Yo llevo súper poco en ARE, acabo de terminar de estudiar. Entonces, nada, que, o sea, que eso, que por ser tan claros y tan francos y nada, y mucho ánimo a todo el mundo que nos pondremos a ello para que esto pues salga adelante. Muchas gracias. Pues nada, Yolanda es el ejemplo de lo que estábamos diciendo. Gracias, digo Yolanda, perdona, Natalia. Gracias, Natalia. María, aquí está, esta es María Dávila, que es la persona que está detrás de, de los controles, una de nuestras colaboradoras, llevando todo el Zoom. Eh, y Guarina, que también le ponéis cara. Bueno, si nadie tiene nada más que decir, que no lo sé. Yo quiero aprovechar y esa frase que has dicho ahora mismo, David, de pensar cómo empezamos el año y cómo lo estamos terminando. Voy a hacer un subrayado especial en eso porque es verdad que arrancamos el año planteándonos si íbamos a poder seguir. Y aquí estamos con no solo siguiendo, sino con energías renovadas y con un diagnóstico muy positivo. Así que, bueno, pues eso, subrayado porque me ha gustado esa frase y porque creo que nos viene bien también un punch de optimismo y de, pues eso, de refuerzo de que estamos en el buen camino, simplemente. Así y gracias a los que están ahí en la junta porque, bueno, porque sabemos lo que implica. Yo también. Así que nada, pues lo dicho. Solo reforzar eso dicho. Gracias a ti. Claro, y una cosa muy importante que parece como que huelga decirlo, pero no sé, lo comento, es decir, pero que trabajar en asociación, trabajar de una manera cooperada, trabajar de una manera colectiva, tiene premio, casi siempre, por no Sí, decir siempre. Entonces, volver a cada uno a sus lugares de trabajo y dejar que esto muriera o que languideciera y demás, hubiese sido una irresponsabilidad por parte de los que estabais ahí, de las personas que estáis ahí. Entonces, insisto en esto, de que vale la pena siempre invertir por algo que se construye entre varias personas, porque se avanza. Eso es progreso, en definitiva. sí, Y de manera personal me gustaría decir que es cierto que tiene premio. O sea, os juro que llevo 3 meses donde es que no me cabe un minuto en la vida. O sea, llevo toda la agenda a punto hasta casi llorar. Agendo llorar porque si no se me olvida. Pero duermo mejor, ¿sabéis? O sea, cuando de repente te dedicas a esto, haces un montón de cosas y ves que conoces gente interesante, que de repente creas cosas que no existen y todo el mundo está contento, o sea, hay como una especie de energía que uno llega a la cama mucho más contento y empieza el día siguiente mejor. De verdad que mm, es cierto eso que dice David, que tiene premio, o sea que si esto no es una invitación a que lo intentéis, ya no sé qué vas a hacer. ¿Alguien más? Bueno, pues si nadie tiene nada más que decir, y dado que llevamos 1 hora y media o casi dos, daros las gracias a todos los que habéis asistido. Muchísimas gracias por estar casi 2 horas escuchándonos. Eh, Muchísimas gracias a todos
toda la gente que ha colaborado en este informe, empezando por David y Daniel y todos los que hemos llegado juntos hasta aquí, todos, o sea, porque en realidad, porque todos estamos aquí, esto tiene sentido. Si tenéis alguna otra cosa que decir, aportar, preguntar e incluso disentir, estamos en todas partes. Seguimos estando en redes, seguimos estando en la web, seguimos estando por correo electrónico. Podemos seguir hablando. Este es un foro fantástico, pero cada uno tenemos muchas cosas que hacer. Eh, Simplemente que esto es solo el comienzo, que nos esperan cosas muy divertidas y muy emocionantes. Y, y que muchas gracias otra vez a todos y que nos vemos pronto, en febrero o así, desde luego sin falta, porque tenemos la asamblea y esa es obligatoria. Así que os esperamos a muchos, a ver si tenemos un sold out y lo petamos el año que viene. Bueno, gracias a todos, que tengáis buenos días y nos seguimos viendo. Un beso. Chao. Gracias. Chao. Adiós.